Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 17 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Julio Borges, comisionado del gobierno interino para asuntos exteriores, decía en una declaración: las víctimas de Maduro demandan celeridad por parte de la Corte Penal Internacional. De esto hablábamos más temprano con Humberto Prado. Existe el temor que ocurra con Venezuela lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Colombia, y esto duerma el sueño de los justos. Ojalá que no, tomando en consideración el último informe de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, que deja absolutamente clara la situación. Ella ve indicios razonables de posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Además, el gobierno de México expresó su deseo que el diálogo de Venezuela resulte en acuerdos y el fin de las sanciones. Probablemente por esto, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró en una entrevista que México no es un país neutral en las negociaciones, y esto parece evidente. Sobre los bonos de PDVSA y el futuro de Citgo, hay toda clase de especulaciones. En principio, la empresa registró ganancias trimestrales por primera vez durante la pandemia, y en medios de comunicación como El País de España aseguran que una vez más está en riesgo, o Venezuela corre el riesgo de perder la joya de la corona. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Sobre el tema de Afganistán, los talibanes prometieron en rueda de prensa respetar los derechos de las mujeres, pero dentro de la ley islámica. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y vamos a compartir el fondo de estas noticias, el detalle, mejor dicho, de estas noticias que vamos a desarrollar durante el programa el día de hoy. Julio Borges, lo dicho, las víctimas de Maduro demandan celeridad por parte de la Corte Penal Internacional. Esto lo tomamos del portal Monitoreamos. El comisionado del gobierno interino para Relaciones Exteriores, Julio Borges, aseveró este martes que las víctimas del régimen de Nicolás Maduro demandan celeridad de la Corte Penal Internacional para que se avance con la apertura de la investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Concretamente dijo: las víctimas del régimen de Maduro demandan celeridad, ya que esta es la única instancia a la que pueden acudir para lograr justicia, verdad y reparación. Nosotros sabemos lo que han sufrido las víctimas y sus familiares. El caso de Fernando Albán es uno de los más emblemáticos, pues su asesinato, producto de torturas, golpeó duramente a toda la familia. Recordar que Julio Borges conoce de primera mano este caso. Fernando Albán es detenido después de participar en una gira donde estaba justamente Julio Borges. Es detenido a su regreso a Venezuela. A él lo mantienen desaparecido por unas horas, y después ya conocemos el destino triste y final de este dirigente político. El gobierno de México, y esto lo tomamos en Universal, desea que el diálogo de Venezuela resulte en acuerdos y el fin de las sanciones. El pasado viernes 13 de agosto se dieron en México los primeros encuentros entre el gobierno y la oposición venezolana. Ambos sectores regresarán a la mesa de negociación del 3 al 6 de septiembre. Así lo da a conocer el gobierno, o mejor dicho, el Reino de Noruega, en un comunicado conjunto suscrito por la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Además, María Corina Machado advirtió que México no es un país neutral para las negociaciones, lo cual parece evidente. Esto lo dijo en una entrevista con un periodista colombiano en un programa, un espacio que se llama La Hora de la Verdad. Y el resumen lo tomamos del portal Monitoreamos. México, dijo ella, es tan neutral a Maduro como Cuba con las FARC. Hoy, en comparación con el 2016, estamos mucho peor, más presos políticos, más represión, y ahora estamos sentados en México, que no es neutral,
con Jorge Rodríguez. Simplemente recordar que la propia María Corina Machado ha dicho que ella está dispuesta a participar en una negociación. Claro está siempre que está en juego una transición, una verdadera transición en Venezuela. Sobre los bonos de PDVSA y el riesgo de perder Citgo, tomamos esta nota del Nacional que, digamos, publica información del diario El País de España. Más de 1.000 millones de dólares en deuda emitidos por mandato de Maduro ponen en riesgo el lucrativo negocio de refinación de PDVSA en Estados Unidos, el cual está a pocos meses de caer en manos de terceros. Hay que decir que, tal como lo destacan agencias internacionales, Citgo registró ganancias trimestrales por primera vez durante la pandemia y por eso probablemente todo el mundo quiere un pedazo de Citgo. Esto lo decimos nosotros. En la nota dice concretamente la filial estadounidense de la empresa estatal Petróleos de Venezuela es una de las más importantes del país y la que más problemas legales presenta actualmente. Por un lado, Nicolás Maduro reclama hacerse cargo de nuevo de Citgo, que quedó a cargo del líder Juan Guaidó cuando Estados Unidos lo reconoció como presidente encargado del país. Y sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, el País de España destaca: los talibanes prometen, y esto lo publican producto de una rueda de prensa que ofrecieron el día de hoy. Los talibanes prometen respetar los derechos de las mujeres, pero dentro de la ley islámica. Ya sabemos lo que esto significa. El líder político de los fundamentalistas llega a Afganistán y promete una amnistía general, lo que parece no ha calmado las aguas. La preocupación sobre el destino de la población, de las mujeres y las niñas. En un trabajo especial, de hecho, El País destaca otra generación condenada en Afganistán. Quisimos cambiar el país y ahora hay que esconderse o emigrar. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, claro, salvando obviamente las distancias. Lo decimos por lo que está ocurriendo en nuestro país, que es otro tema, pero las consecuencias son parecidas, al menos en cuanto a la emigración se refiere. Y vamos a reponer algunos de los videos, declaraciones de la jornada. Vamos a iniciar con una nueva protesta de pacientes y familiares de los pequeñitos que están en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Ellos insisten en que está en riesgo la vida de los pequeñitos que están allí, que reciben atención allí, en medio de las carencias, esto por la ausencia de una respuesta estatal. Vamos a reponer parte de los testimonios de las madres representantes que estuvieron en la protesta el día de hoy. Del tránsito vehicular. Que hay problemas con el sonido. Vamos a tratar de reponer este video, esta declaración de madres y familiares de los pacientes del JM de Los Ríos, que una vez más salieron a la calle a protestar. Una situación que comentábamos ayer con uno de nuestros invitados, Carlos Trapani de Secodap. Responde: lamentablemente todo parece indicar a una decisión política, o mejor dicho, a la falta de voluntad política con relación a este caso, para que los trasplantes o el programa de trasplantes que fue suspendido se restablezca. Harían falta aproximadamente, y esto seguramente lo comentaremos con algunos de nuestros invitados, 9 millones de dólares, o quizás un poco más, porque ha pasado el tiempo. Pero es una cifra, si ustedes me permiten, insignificante si lo comparamos con la cantidad de dinero que se ha invertido en otros temas, como la compra de armamento, como han dicho algunos, o incluso lo que se está invirtiendo en campaña electoral, no solo en el marco de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de cara a lo que serán las regionales de noviembre de 2021. Vamos a escuchar a alguna de las madres del JM de Los Ríos. En Venezuela, en la actualidad, tener un niño con una patología crónica es prácticamente una condena a muerte. Nosotros todos los días tenemos que llorar por la muerte de un paciente. La semana pasada, lamentablemente, se nos fue Niurka, se nos fue Winder, se nos fue Yearly. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir luchando llorando por esta situación? Necesitamos la intervención del Estado. Él es el obligado a hacerlo. Mi hijo falleció hace 2 años en espera de un trasplante.
duró 14 años en diálisis, bueno, hace 2 años actualmente falleció. Diosdado Cabello dijo que aquí no se habían suspendido los trasplantes, que en Venezuela habían trasplantes. ¿En dónde? Si mi hijo falleció en espera de un trasplante. La directora del hospital, Mercedes Valera, porque lo voy a decir, nos suspendió las entradas a los JM de Los Ríos, porque ya nuestros pacientes han fallecido. Que no va y compra inyectadoras, que aquí en el hospital no hay inyectadoras, no hay nada, no hay ni para hacer la comida, no hay yerco, no hay nada, no hay microgotero, no hay nada. Eso es lo que ella tiene que estar pendiente como directora del hospital, no está suspendiéndole la visita a las mamás de nefrología. Como madre me siento de manos atadas. Declaraciones de algunas de las madres de los pacientes del Hospital de Niños JM de Los Ríos, retratando cuál es la situación. Insistimos, una crisis en producto de falta de insumos, pero también de la suspensión de los trasplantes que podría o puede evitarse, puede evitarse una vez exista la voluntad política para resolver el problema. Y vamos a reponer algunos de los videos de la jornada con relación a lo que está ocurriendo en Afganistán. Esta crisis ha llamado la atención del mundo entero por las imágenes, por la manera abrupta como salieron los países, las potencias de Occidente de ese país, las condiciones en que quedó la gente, las mujeres, las niñas. Hoy un grupo de mujeres, según lo retrataban algunas agencias internacionales, salieron a las calles de Kabul para protestar por los derechos que han conquistado en estos años. Y la respuesta ha sido esa, la que comentamos, ¿no? Las mujeres se les van a respetar sus derechos, pero siempre y cuando esté esto en el marco o dentro de la ley islámica. Vamos a ver esta protesta en Kabul, en Afganistán. Evidentemente, porque se encuentran con una situación en la cual las mujeres han adquirido unos derechos durante años y han salido a protestar por ellos. ¿Qué va a pasar? Bueno, lamentablemente existe preocupación al respecto, por lo que ya sabemos los antecedentes y lo que existía antes. Además, han desplegado fuerzas militares en las calles y han instalado puntos de control en la ciudad de Kabul, como lo han captado también las agencias internacionales. Este video concretamente lo publicaba La Voz de América. Vamos a verlo. Ahí vemos lo que está ocurriendo en la práctica luego del retiro de las tropas de las potencias occidentales. La propia Angela Merkel, canciller alemana, reconocía que es una lección amarga para los afganos que apostaron por una sociedad libre. Ella decía que la comunidad internacional se equivocó al evaluar la situación en Afganistán y estimar cómo podría evolucionar la salida de las tropas internacionales. Esto parece evidente a la luz de los hechos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Andrés Rojas Jiménez, es periodista especializado en la fuente económica, editor del portal petroguía.com. Andrés, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, para tus oyentes, tu equipo de producción. Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Tiene que ver con la situación de la industria, el destino de Citgo. Yo inicialmente te pediría un comentario acerca de las últimas declaraciones que ofrecía Maduro sobre el tema de la gasolina y el diésel, muy similares a las que ofreció en su momento Tarek El Aizami, con promesas, si me permites, vacías, que no se han cumplido. Concretamente, Nicolás Maduro decía que la escasez de gasolina y diésel se iba a resolver este año de manera definitiva. Yo te pediría un comentario. ¿Es esto posible? Te escuchamos. Bienvenido. Mira, sí es posible, pero está sujeto a aspectos que van más allá del propio deseo del gobierno, ¿no? Y creo que es el deseo de todos los que todavía vivimos aquí en Venezuela. Por el lado de PDVSA, más o menos la producción en este momento, y lo hemos conversado en otras oportunidades, está entre 60.000 y 70.000 barriles diarios. Hay cierta estabilidad, eso es mejor que lo que teníamos el año pasado, pero no estamos ni siquiera a un tercio, te diría que estamos como a la cuarta parte de lo que llegó a ser el consumo de gasolina, ¿no? Solamente por hablarte del caso de la gasolina. Por el lado de PDVSA se están moviendo para tratar de recuperar la planta catalítica de la refinería de Amuay, que sería la que permitiría prácticamente duplicar ese monto en la producción. Lástima que en la declaración del presidente, porque digamos, si el presidente o la misma del ministro nos explicaran cómo, de dónde vienen esas expectativas, pues uno tendría como más claridad, no solamente periodísticamente, sino desde el punto de vista de ciudadanía, qué quieren decir con eso, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Apartando eso, María Alejandra, digamos, y lo hemos también conversado en otras oportunidades, es decir, si mañana se levantaran las sanciones y PDVSA pudiera recuperar, apoyarse en Citgo, pues aquí a la vuelta de 2-3 semanas empezaríamos a ver ese diferencial que, por cierto, existía, es decir, la situación crítica en la que estaban las refinerías, producto del deterioro de muchos años, pero sobre todo en el nivel tan depauperado en el que llegaron bajo la gestión del mayor general Manuel Quevedo. Prácticamente él ocultó su gestión con las refinerías porque se hacían unas enormes importaciones, por cierto, provenientes de Estados Unidos. Entonces, digamos, si mañana se levantaran o se flexibilizaran las sanciones, que hay varias iniciativas en ese sentido, es decir, hay varias propuestas que se han hecho, bien sea por grupos de la oposición, por grupos empresariales, por organizaciones civiles, como el caso del Grupo de Boston, otras organizaciones civiles, han hecho planteamientos de que PDVSA pueda hacer importaciones bajo la premisa de ayudas humanitarias. Y obviamente la manera más fácil de concretar esas importaciones es a través del sistema de refinación de Citgo, ¿no? Esa es una opción. ¿Aló? Te escucho, Andrés, te escucho. Claro, la otra opción, al escuchar tu explicación, si me permites, y perdón que te interrumpa, es decir, porque has mencionado algunos temas y me gustaría concretarlos. Tú dices,
número uno, si se levantan las sanciones, y número dos, si existe la posibilidad de que Citgo, o digamos la refinación, la capacidad de refinación de Citgo se incorpore para surtir de combustible a nuestro país. La pregunta que yo te haría sobre este punto en específico es la posibilidad cierta de que esto ocurra, tomando en consideración un trabajo que hemos comentado con la audiencia del país de España, donde hablan del riesgo cierto de perder la joya de la corona, es decir, Citgo, tomando en consideración las deudas que tiene PDVSA, la cantidad de acreedores que están esperando por cobrar. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, lo que tú comentas con nosotros. Vamos a asumir que se pierde Citgo, ¿no? Igual el mecanismo, lo que pasa es que en ese caso PDVSA no tendría las facilidades financieras, ¿no? Tendría que pagar esa gasolina y bueno, sería por ejemplo la gasolina importada. Es decir, igual se podría decir, no siempre, vale decir que no siempre las importaciones se hicieron apoyándose en Citgo. Una parte es verdad, pero hay otras importaciones que se hicieron mediante mecanismos de canje, es decir, canjeo petróleo por combustible. Entonces, si no, podría hacerse con la misma Chevron. Es decir, podría ser con una o con otra empresa que no necesariamente sea Citgo, e igual se haría, y bueno, lo único que no tendrías la facilidad crediticia que tenía PDVSA con Citgo, ¿no? Pero esa posibilidad está ahí. Es decir, independientemente, por eso te decía, asumamos que Citgo se perdió totalmente, que ya no tienes manera, que la agarraron los acreedores, ya ni sencillamente tendrías que buscar otra manera para cubrir ese déficit. Recordemos que hay una producción y sería pues para cubrir ese déficit que se necesita en ese país. Ahora, eso depende obviamente de una decisión del gobierno americano, de la administración de Joe Biden. Habría que ver que evalúen. Hay varias propuestas que se han hecho, y luego está la otra que te la iba a mencionar, es hacer importaciones por parte de privados. Eso se resolvería si PDVSA da una autorización legal. En este momento no se hace, digamos porque no hay un reconocimiento por parte de ambos gobiernos, es decir, la administración de Duque no reconoce a Maduro y Maduro no reconoce a Duque, entonces con ese impasse. Pero si se diera esa posibilidad de importar por vía terrestre, teníamos la posibilidad que al menos para el estado Táchira, para el estado de Zulia, que por cierto es un comercio que existe, lo que pasa es que es a través de la vía del contrabando y de manera ilegal, pero sería una manera de formalizar el comercio de gasolina entre Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces esa sería otra opción. Eso puede ser un mecanismo muy rápido, pero insisto, todo está atado a cómo avancen las conversaciones políticas y que, digamos, por parte del gobierno de los Estados Unidos e incluso el de Colombia, haya la percepción que por parte de la administración de Maduro se están tomando medidas dirigidas a resolver el tema político, ¿no? Yo creo que en los próximos días eso lo veremos. Si no avanzan las conversaciones, las que están previstas para septiembre, no hay ningún indicio que indique que al menos al tipo político, me refiero, por parte de la administración Maduro, que satisfaga las expectativas que tiene la oposición, pero también por consecuencia la administración de los Estados Unidos y también en general lo que conforma el Grupo de Lima, y aquí me refiero básicamente al liderazgo de Colombia, pues nada, volveremos a hablar la próxima vez y te volveré a decir que estamos en la misma. Como, por cierto, es decir, yo creo que llevamos años en este plan, ¿no? Y tú me preguntas a mí mis expectativas y creo que me voy a morir sin ver solución, pero eso soy yo que tengo una percepción muy negativa sobre todo, ¿no? Pero bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Pero como no me gusta ser optimista, juro, yo soy periodista de economía, no soy pregonero del optimismo. Ahora, Andrés, está el tema de las exportaciones de PDVSA. Hace algunos días las agencias de noticias publicaban una información según la cual buena parte del volumen de exportado desde nuestro país sigue llegando
a la isla de Cuba, o tiene como destino la isla de Cuba. Y yo te pediría un comentario sobre este tema, es decir, ¿cuál es la justificación que puede haber? Es una pregunta obviamente retórica, pero ¿qué justificación puede haber para seguir enviando combustible a Cuba, tomando en consideración la escasez evidente que todavía sufre nuestro país? ¿Qué puedes decirnos? Mira, el promedio de las exportaciones venezolanas petroleras está más o menos por el orden de los 650 mil barriles diarios. De ese volumen, María Alejandra, 80% va para Asia, principalmente para China. Por cierto, se exporta por maneras nada ortodoxas. Llega incluso a China como de origen de Malasia, con unos enormes descuentos por encima de $20, es decir, ya de por sí hay un descuento propio, que es la realidad entre los crudos internacionales y el crudo Merey, que estamos hablando de casi $20. Entonces, esas exportaciones, digamos, principalmente son las que se están utilizando para pagar deuda con China y las que le están dando cierta caja a PDVSA, mucho más de la que llegó a tener el año pasado. Con respecto a lo de Cuba, sí, se mantienen básicamente envíos de combustibles, de crudo a Cuba, muy por debajo de los niveles que se llegaron a enviar al presidente Chávez. Obviamente no le aportan caja a PDVSA. La razón, hay una razón política, pero hay una razón, es decir, la situación de la isla es bastante complicada, producto del COVID, producto del colapso económico, y bueno, es una suerte de asistencia que tiene el gobierno venezolano. Es decir, con esto no quiero justificar lo que está pasando, lo que quiero es ponerte en contexto qué es lo que está ocurriendo. Yo focalizaría más en el hecho de las exportaciones, es decir, mi visión con las exportaciones de PDVSA es que en este momento, mayoritariamente, 80% son para Asia, le están dando recursos suficientes, por lo menos para pagar cualquier sistema de vacunación. Entonces, es decir, los ingresos que se están percibiendo son muy bajos a los que se percibieron en el pasado, pero son lo suficientes, María Alejandra, como para hacer una compra de vacunas y tratar de resolver en buena medida los niveles. Es decir, los ingresos que está obteniendo Venezuela en este momento permitirían solventar la situación de la vacuna. Entonces yo creo que a mí personalmente, cuando me toca en el tema de las exportaciones, prefiero focalizarme en eso y recordarle, porque en el discurso oficial se insiste mucho que los ingresos han caído en más del 90%, no deja de ser cierto, pero hay una recuperación importante que no solamente por un estancamiento en la producción, porque la producción dejó de caer, sino porque el precio del petróleo ha ido en aumento. Es decir, ya vamos en 9 meses continuos de incremento en el precio del petróleo, prácticamente se ha triplicado, y eso ha permitido unos mayores ingresos, que es lo que ha permitido, por cierto, que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario. Es decir, cuando hemos visto que han pasado varios meses, varias semanas con el bolívar estancado en 3 millones, en 4 millones, es que hay una mayor intervención por parte del Banco Central. Andrés Rojas Jiménez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, tratando de ayudarnos a entender la situación de la industria, la situación del combustible en nuestro país y, bueno, las amenazas ciertas sobre la denominada joya de la corona, Citgo, que continúan allí, lamentablemente. Nosotros a esta hora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos José María Vargas, un científico presidente. En 1835, Venezuela tenía apenas 5 años de haber sido refundada como una república independiente. Ejercía la presidencia el médico y científico José María Vargas. Era el primer civil en ocupar ese puesto y por largo tiempo sería el único. En la madrugada del 8 de julio, unos militares alzados irrumpieron violentamente en su casa. Lo arrestaron y poco tiempo después lo enviaron al destierro. Aunque Vargas fue repuesto en su cargo en agosto de 1835, unos meses más tarde renunció irrevocablemente. Vargas había nacido en La Guaira el 10 de marzo de 1786. Estudió medicina en la Universidad de Caracas y completó su formación en la Universidad de Edimburgo. Regresó a Venezuela en 1825 y se dedicó a su profesión y a la docencia universitaria como profesor de anatomía. En 1827, Simón Bolívar, presidente de Colombia, de la cual Venezuela era una provincia, le encargó la reorganización de la Universidad de Caracas y lo designó como rector. Ese mismo año, Vargas fundó la Sociedad Médica de Caracas, germen de la investigación científica en Venezuela, destacándose él mismo por sus investigaciones botánicas. Después de su malograda experiencia presidencial, Vargas se dedicó principalmente a la medicina y a la educación. Durante 13 años estuvo al frente de la Dirección General de Instrucción Pública, antecesor del Ministerio de Educación, sin abandonar su actividad universitaria, que coronó con la fundación de la Cátedra de Química en 1842. Murió en Nueva York en 1854. Allí permanecieron sus restos hasta 1877, cuando fueron repatriados e inhumados en el Panteón Nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados, a las 11 de la mañana. Por RCR, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con el avance de la pandemia en nuestro país y otros temas en materia de salud. Nos acompaña el doctor Unidades Urbina, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina, además exdirector del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias a ti por el contacto. Antes de hablar acerca del último comunicado de la Academia y las preocupaciones que han expresado ustedes con relación a la vacunación contra el coronavirus en nuestro país, yo le pedí un comentario sobre lo que está ocurriendo en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, una nueva protesta de padres y pacientes se escenificó el día de hoy. Están pidiendo algo elemental, que se restablezca el sistema de trasplantes en nuestro país, es decir, este acuerdo que fue suspendido por falta de pago, además la necesidad de insumos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es muy triste y qué bueno que los papás se están reagrupando y perdiendo el miedo a protestar, porque eso también está como penado aquí en Venezuela, que la gente tiene su derecho a protestar cuando la salud de sus hijos se ve comprometida, de toda la familia, porque hay que recordar, María Alejandra, que estos 12 niños que han muerto en lo que va de año, solamente pacientes con problemas renales, es una lista negra que tenemos del año pasado y del año anterior, y así vamos viendo cómo nuestra juventud, que tendría chance con un trasplante de órganos, pero porque está suspendido el programa desde hace casi 5 años por el gobierno nacional, porque le pareció que era la salida más fácil. En vez de buscar los medicamentos para evitar los rechazos de los órganos, los tejidos, decidieron suspenderlo. Y eso significa que aquellas personas que ameritaban un trasplante de médula ósea o un trasplante de hígado, pues se van a morir. Y los pacientes renales, eso es condenarlos a estar permanentemente yendo a un servicio de diálisis, cuando sabemos de paso que los servicios de diálisis tampoco están funcionando adecuadamente. Entonces es muy duro y la gente tiene su derecho a protestar y los acompañamos en ese sentido, porque tiene que hacer mover al sentimiento del Ministerio Popular de la Salud para que restituya ese programa de trasplante. Y entonces tampoco permiten que las pacientes vayan afuera. Entonces en este país, si ir a un hospital, usted tiene que poner más del 70% de su bolsillo para pagar lo básico. Imagínense ustedes cuánto cuesta para una familia sacar dinero de donde no tienen para hacer un trasplante de cualquier órgano. Simplemente para que la audiencia lo recuerde, doctor, ¿a cuánto ascendía el monto adeudado con este programa de trasplantes? ¿Qué puede decirnos? Con el trasplante, el programa que había con el Hospital Niño Jesús en Roma, en Italia, se debían apenas entre 9 a 10 millones de euros. O sea, 10 millones de euros para un país petrolero como Venezuela, eso es casi una propina. Pero no entendemos por qué motivo. Entonces, y de paso, María Alejandra, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de irse a hacer un trasplante allá, se quedaron viviendo en esos países. Hay pacientes en Buenos Aires, hay familias, no pacientes, familias completas en Italia viviendo, porque como se suspendió, no terminaron sus procesos. Imagínense ustedes una familia viviendo a expensa del dinero venezolano por 3, 4, 5 años, cuando con ese dinero bien invertido pudieran atender a más pacientes. Entonces este es un despelote que tienen, y quien paga es el pueblo venezolano, quien paga son los niños venezolanos en este caso, pero no hay que olvidar que aquellos pacientes, inclusive adultos, que tuvieron el chance de tener algún trasplante, sobre todo renal, los están perdiendo, porque aquí no consiguen los medicamentos antirrechazo y terminan muriéndose o yéndose del país tratando de salvar su vida. Ahora, doctor, con relación al avance de la pandemia de coronavirus, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, él expresaba su preocupación una vez más por la baja cobertura de vacunación en nuestro país, sobre todo tomando en consideración la presencia o la posible presencia de la variante Delta. Si me permite, de hecho, tenemos un extracto muy pequeño de una declaración que ofrecía el día de hoy sobre este tema. Vamos a escucharlo y yo le pedí un comentario, doctor.
El porcentaje de vacunación, todo es extraoficial, no ha habido ningún anuncio sobre porcentajes por el Ejecutivo Nacional, que es justamente el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a quien le corresponde. Tenemos una información muy difusa, entre 7 y 10% probablemente sea la vacunación. Hemos sabido que han llegado al país lotes de vacunas, los cuales no han sido anunciados, y la vacunación ha continuado de manera progresiva, aunque muy lenta, es progresiva. Y lo que esperamos es que a finales de este mes pueda llegar, o a principios del próximo, la provisión del mecanismo COVAX, que va a inyectar un poco más de 11 millones de vacunas al sistema de vacunación. Nuestra preocupación es realmente basada en que el tiempo pasa de manera inexorable y se necesita cubrir esa vacunación hasta el 70% inicial de la población en general. No vemos todavía la progresión de la vacunación para lograr de manera expedita el 70% de la cobertura. Sin embargo, tendríamos que iniciar... Por el presidente de la Academia y doctor Unidas Urbina, yo le pediría un comentario porque contrasta evidentemente con las aspiraciones, una vez más, expresadas por Nicolás Maduro. Él espera que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID en el mes de septiembre. Estamos a mediados del mes de agosto. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente, María Alejandra. Lo que pasa es que debido a la opacidad informativa del Ejecutivo Nacional y en este caso también del Ministerio, entonces uno va enterándose como por corrillos de pasillo que llegaron las dosis, que no llegaron. El asunto es que aquí en Venezuela, actualmente, al día de hoy, corroborado por la página de la Oficina Panamericana de la Salud y otras páginas más que llevan el contagio de todo lo que se está haciendo en el mundo en cantidad de vacunas, Venezuela sigue rezagada. Estamos en 7.03% de población vacunada. Eso equivale a 2.200.000 personas. Dicho, repito, por la Oficina Panamericana de la Salud. Y somos más de 28 millones de habitantes. O sea que si estamos después de 7 meses de estar vacunando en Venezuela el 7%, vemos muy difícil que de aquí a septiembre podamos llegar a un 70%. Aquí habría que vacunar de aquí a septiembre, a partir del día de ayer, más o menos 350.000 personas al día para poder llegar a la meta que el mismo ministerio se puso. Y por lo que vemos, eso va a ser imposible. Entonces, y más aún ahora que están diciendo, insisten en que quieren comenzar las clases. No hay forma de comenzar las clases de manera segura, por lo menos, si usted no vacuna al menos al 70% de la población. Entonces, la exigencia es que, por favor, vean cómo hacen desde el punto de vista político para que llegue la vacuna. Además, hay que informar a toda la población, María Alejandra, porque hay mucha incertidumbre y eso produce mucha desconfianza y produce rechazo a la gente a las vacunas. Entonces, la idea es que se vacune la mayor cantidad posible, pero a la fecha, repito, por información de la página oficial de la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, apenas tenemos el 7% de la población vacunada, apenas 2.200.000 personas. Ahora, a propósito de lo que decía el doctor López Loyo sobre la llegada de las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX, ¿qué se conoce, doctor Urbina? Lo escuchamos. Nada, no se conoce nada. Esos son por los pasillos que nos dicen ya como que llegaron, ya como que van a llegar. De hecho, el mismo doctor Ciro Ugarte, el director para emergencias y vacunas de la OPS que está allá en México, y el doctor Yarbas Barbosa, su director de la OPS, desconocen en detalle, porque si usted va a tener las vacunas y se supone que era entre julio y septiembre, se acabó julio, ya vamos por 15 de agosto, usted tiene que saber cuántas vacunas, cómo van a llegar, cuándo van a llegar y de paso lo más importante, cómo la va a administrar el pueblo venezolano. Entonces todos son corrillos de pasillo, no hay información oficial. Llegaron, no llegaron, llegaron las segundas dosis de Sputnik, pero la gente sigue sin recibirlas si fuera verdad que llegaron. Entonces no hay ningún tipo de información. La misma OPS le exige al gobierno nacional que sea claro con la información para ellos saber sobre qué van a hablar y sobre qué atenerse en relación a las vacunas en Venezuela. Ayer le preguntaba, me parece que fue ayer, en rueda de prensa, Nicolás Maduro directamente sobre las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V, y él evadió la pregunta y dijo que el comité que él ha creado para combatir el COVID se encargará de ofrecer explicaciones. Yo le pedí un comentario sobre este tema, doctor Urbina.
Sí, es muy triste. Evidentemente, cuando un primer mandatario que se supone que debe tener información porque se lo dan sus ministros o sus comisiones, pues ¿qué debió haber hecho? Decir, mira, llegaron o no llegaron. Y de paso explicar, María Alejandra, qué se debe el retraso. Y tienen angustia mucha gente. Si me toca, ya pasaron los 3 meses que dijeron que iban a hacer. Entonces, eso tiene que ser así. Evidentemente, si él lo dice, es porque no tiene información. Y si no hay información, es porque no hay nada que decir. Y su comité, que se supone que son los que manejan la pandemia, que de paso no lo han hecho lo mejor que se debería hacer el manejo de la pandemia en Venezuela, tendrían que tener cifras y decir, mire, llegó tal vacuna. Pero entonces uno escucha, probablemente sean hasta fake news que salen o feo o información falsa como para calmar a la gente. El asunto es que sea falso o no falsa, no dan información y lo más importante, la gente sigue sin vacunarse. ¿Cómo es posible que El Salvador, un país que tiene una economía muchísimo por año luz lejano a Venezuela, ya haya vacunado el 40% de la población? Chile ya llegó hace 8 días al 71%, Brasil va en 39%, Colombia en 31% y Venezuela seguimos en 7% y con unos anuncios que no terminan de llegar, sino que van a llegar de aquí a septiembre, vamos a tener, pero no terminan de materializarse esos supuestos anuncios que hace el gobierno nacional. En el caso concreto de Argentina, otro país que ha sufrido por la escasez de la segunda dosis, la vacuna rusa, allí aparentemente tomaron la decisión de acordar o aprobar la combinación con otras marcas, con otras vacunas. ¿Qué información maneja usted cierta sobre este tema, doctor Urbina? En Argentina, en Buenos Aires específicamente, se están haciendo algunos estudios muy locales, muy particulares, donde aparentemente usted pudiera combinar las vacunas. Eso se llama intercambiabilidad de vacunas. Pero cuando usted revisa la medicina basada en la evidencia y lo que marca la OMS, no hay ninguna indicación de estar combinando vacunas al día de hoy. Bueno, si pues eso lo están haciendo para calmar a la gente. Ojo, aquí en Venezuela también están poniendo como segunda dosis la primera dosis de Sinopharm a algunas personas, dicho por los mismos usuarios. Eso no está descrito. A lo mejor, María Alejandra, dentro de unos meses la medicina basada en la evidencia dice sí se pueden combinar, pero al día de hoy no está indicado en ningún lugar del mundo que usted ponga primero ni un refuerzo, que es lo que llaman la tercera dosis, y tampoco combinar las vacunas. Si usted comienza una pauta vacunal con Sinopharm, usted debe terminar su dosis con Sinopharm y así con las demás marcas. Doctor Unidades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, ofreciendo información valiosa sobre estos temas. En principio, sobre la situación en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. Nuestro invitado fue director de esta institución, él es pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina y también ofreciendo explicación, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la vacunación en nuestro país. Recordar que la vacunación contra el coronavirus, Nicolás Maduro decía ayer lunes que espera que el 70% de la población en Venezuela esté inmunizada para los meses de agosto y septiembre. Como decía el doctor Urbina, parece poco probable, si no imposible, en las actuales circunstancias por la baja cobertura que hay en nuestro país. Se calcula por encima del 7%. Él decía, tenemos un cronograma de llegada de vacunas que nos hace ser muy, pero muy optimistas para el logro de este objetivo. Lo cierto es que no hay información cierta, como lo ha dicho el doctor Urbina, y también lo decía el presidente de la Academia, el doctor Enrique López Loyo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Esto lo tomo de France 24, menos de 200.000 personas habrían recibido una pauta completa en nuestro país. Estas cifras dan cuenta de 3.6 millones de personas que recibieron primeras dosis de las vacunas disponibles en el país, la rusa Sputnik V y la del laboratorio chino Sinopharm, que requiere 2 dosis. La cubana Abdala, con 3, también forma parte del sistema de vacunación, a pesar de las dudas que hay sobre este candidato vacunal cubano. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.